¿Qué tal? Buenas tardes, querido profesor. Bueno, yo soy Suárez Hernández Diego Orlando del grupo 4MV6 y esta es la actividad número 2 para junio del 2022. Bueno, este, el día de hoy vamos a ver lo de la actividad 2 y lleva, este, bueno, primero vamos con las preguntas. ¿Cómo ayudaría el uso de los circuitos eléctricos para el fin de la pandemia? Bueno, para el fin de la pandemia serviría para que muchos coches o en su caso maquinaria, dispositivos como es la computadora, laptops, celulares, por ese estilo lleguen a funcionar mejor y tengan mejores avances tecnológicos. También a su vez el llegar a lugares donde antes no había ni siquiera luz, llegar el internet, los dispositivos móviles en zonas rurales y en ese estilo ayudaría al fin de la pandemia. Este, en el ámbito de la salud ayudó mucho por el motivo de que gracias a la electricidad, a los dispositivos, a las maquinarias, se empezó a fabricar la cura para el virus y a su vez llegó a mayor gente porque se hizo muy rápido con la tecnología que tenemos ahora gracias a los dispositivos o a los circuitos eléctricos. Bueno, ¿cómo afecta a los circuitos eléctricos al desarrollo de la ingeniería? Bueno, este, como sabemos, si llega a beneficiar también tiene algunos defectos o algunas cosas que es casi, no imposible, pero es casi inevitable que sucedan. Por ejemplo, en los circuitos eléctricos pues existen las fallas, los cortocircuitos, bueno, la mala mano del hombre que lo hace muy mal, lo hace horrible y entonces llega a tener errores, tiene mayor voltaje, mayor potencia, entonces eso llega a afectar a la maquinaria, se descompone más rápido, llega a ni siquiera encender porque no tiene la corriente que necesita, por ese motivo llega a afectar, pero también sabemos que sin la electricidad y el magnetismo nada del mundo moderno existiría todavía, porque gracias a ello se descubrió los embobinados, la electricidad en general, que si un campo eléctrico genera un campo magnético y un campo magnético una corriente eléctrica. Entonces, llega a afectar sí mucho porque luego algunos cálculos te pueden llegar a fallar y una máquina súper importante puede llegar a fallar, por eso es muy importante los cálculos también, aunque parezca muy tonto, pero sí es muy importante. Bueno, la implementación de los circuitos eléctricos minimizó los efectos de la pandemia actual y de qué forma lo hizo. Bueno, minimizó en cierta manera porque, ay, disculpe, llegó a muchos lugares, eso sí, tenemos que dar aporte y también minimizó el tiempo de espera o tiempo bueno, sí, redujo el tiempo de averiguar la vacuna, gracias a bueno, en general a la industria y pues de ahí llega los circuitos eléctricos, pero sí, ayudó mucho porque facilitó esas unidades, esas cosas, esas esos cálculos, esas eh, nociones y todo eso, entonces sí llegó a beneficiar mucho a que se terminara rápido, aunque todavía acabamos, pero minimizó mucho los riesgos a comparación de hace años, por ejemplo la peste negra, que literalmente se tardaron años en conseguir la cura. Por ejemplo también ¿cómo se llama? La varicela, perdón, la varicela también fue un virus, pero como teníamos ya un poquito más de tecnología, se llegó a curar bueno, rápido en esta época y aquí el coronavirus, creo que al año y medio ya teníamos la vacuna gracias a la tecnología y a los circuitos eléctricos.
Bueno, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por lo que se puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un cerrador. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso con la corriente o de la corriente mediante un interruptor, pulsador o elemento de circuito. Bueno, como sabemos, un, un circuito eléctrico es un conjunto de piezas, bueno, entre comillas piezas, que es una batería que tiene el voltaje, cables que mandan esa corriente a un dispositivo y el receptor, que puede ser tanto un foco, una lámpara, una computadora, un celular y muchas cosas. Y entonces se dice que es cerrado porque de, de la pila al receptor y del receptor a la pila, eso es un circuito cerrado. Y se puede llegar a interrumpir cortándolo y que en ese lapso llegue un interruptor y un pulsador para que este, no consuma la batería todo el día y que pues, con un pulsador o digo con un botón se llegue a apagar la luz como en la vida normal, en la computadora que tenemos nuestro botón de apagado igual que en los celulares, en en estufas, bueno, en estufas es sobre todo para las eléctricas que se encienden. Y también en muchos dispositivos como el horno de microondas, que eso es un circuito, perdón, es cerrado, bueno, abierto y cuando apretas el botón de iniciar, es un botón que hace que funcione y por eso gira y todo eso. Bueno, ¿qué elementos principales conforman un circuito eléctrico? Bueno, como le había comentado, es un elemento que tiene elementos conectados entre sí por los que pueden circular una corriente eléctrica. Bueno, los elementos es un generador que produce y mantiene la corriente eléctrica por el circuito, son una fuente de energía y son dos tipos de energía, la corriente continua y la corriente alterna. Y son fuentes de energía como le dije, una pila, lo que puede ser un generador eléctrico, lo que puede ser una bomba de agua, también llega a ser eh, las, bueno, sí, las bombillas grandes de los postes de luz. También necesitamos pilas y baterías, que esos son generadores de corriente continua, dínamos y alternadores, que esos son los generadores de corriente alterna, conductores, que es por donde se mueve la corriente eléctrica, que son los cablecitos que vulgarmente así se dicen, pero son unos conductores que son de cobre y aluminio, que son los que son más tienen más conductividad a la corriente eléctrica, por eso se utilizan estos. También se puede llegar a utilizar la plata y el oro, pero como es muy caro, no se llega a usar por ejemplo, en México, porque luego se lo robarían. También unos receptores, que esos son los que yo digo que son bueno, los que a los que les llega la energía, por ejemplo, los focos, la televisión, las computadoras, los teléfonos, que son elementos que transforman la energía eléctrica que se llega en otro tipo de energía, por ejemplo, las lámparas y los radiadores de calor, los motores en movimiento. Elementos de mando control son los que llegamos a tener como los botones, los switches y todo eso. Elementos de protección, estos son, por ejemplo, bueno, también la cinta negra, los, ¿cómo se llama? Perdón, ay, se me olvidó, y siempre los usábamos, se me olvidó, discúlpeme, bueno, son se me olvidó, los que usábamos en las prácticas que son chiquitos y los que llegamos a usar en casa. Disculpe las molestias por no acordarme del nombre. Algunos tipos de circuitos eléctricos, dependiendo de cómo se conecten los receptores, tenemos tipos varios de circuitos eléctricos diferentes, que es de un receptor, circuitos en serie y circuitos en paralelo, que los en serie es que, este, por ejemplo, supongamos que son tres focos, los tres focos se van a conectar en el mismo cable o en el mismo conductor y el voltaje va a llegar menos dependiendo
cuál está conectado. Si el foco 1 está conectado directamente, bueno, cerca del, ¿cómo se llama? De la batería y todo eso, va a tener más intensidad, mientras que el tercero ya no, porque se va a estar dividiendo. Mientras que los de paralelo son bueno, son complementos que tú le pones a los, bueno, sí, al conjunto o al circuito eléctrico, y esto hace que la intensidad sea la misma para los tres, porque va pasando la misma. Con la finalidad de los circuitos es hacer que la corriente eléctrica haga un trabajo útil para iluminar, mover un motor, hacer funcionar un aparato de radio, pero sabemos que para que exista un circuito también debe haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. Bueno, como vio, son muchos términos, bueno, son muchas cosas, pero en general se llega a usar un conductor o algo que tiene la energía, los conductores que son los que transmiten la energía, un receptor que puede ser bueno, algo que tenga o que use energía eléctrica, y por el medio puede llegar a tener cosa más, diodos, alternadores, bueno, un alternador y así, que llega a complementar más el circuito eléctrico, pero el simple es la batería, los conductores y el receptor. Ya después puedes meterle muchas más cosas, un botón de apagado y encendido, normalmente apagado, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué es la exactitud? La exactitud es cuando a un instrumento relacionado con mediciones eléctricas se refiere a qué tal cercanía es la medición del instrumento comparada con el valor real proporcionado por los laboratorios encargados de crear dichos instrumentos. Para comprender esto debemos enfatizar el concepto de calibración. Esta palabra contiene muchas definiciones, pero sin embargo su función principal es a faltar de una mayor palabra, la afinación del instrumento para que éste contenga el menor margen de error. Pero queremos entender que esto es un ejemplo más práctico y cotidiano. Simplemente debemos remontarnos a unos años atrás, donde los relojes poseían manecillas y complejos sistemas de engranajes. Estos relojes debían ser calibrados con un tiempo, ya que a lo largo de los años, dependiendo de los materiales con los que estuviera hecho, sin duda se trazarían con el mejor de los casos unos segundos o en peor incluso minutos. La acción de calibrar el reloj era que la hora del día mostraba en el mismo fuera proporcional a los relojes maestros creados por los ingenieros para medir el tiempo con exactitud. Bueno, aquí la exactitud, en términos de cálculos, es cuánto llegamos a acercarnos a la medida o al rango que nos da de diferencia. Por ejemplo, supongamos que yo hago un cálculo de un circuito cerrado y me tiene que marcar 15 volts. Si yo al momento de hacer los cálculos me sale un 14 punto, bueno, con una diferencia de 0.5 más o menos, por ejemplo, si a mí me sale 0. Digo 14.99, sabemos que tiene un exacto, bueno, que no está exacto, pero que llega a tener ese margen de error, que en muchos casos no llega a tener ciertos documentos. Por ejemplo, hay veces que ni siquiera sabes cuál es el margen de error o cuáles son tus rangos para que no falles en los cálculos, porque hay veces que haces un cálculo, lo quieres poner en práctica y de repente te salía menos o te salía más y llegas a descomponer la maquinaria, o en tu dado caso el, el circuito, o por ejemplo el receptor, si es un motor, llegas a romperlo o a que ya no llega a funcionar. La fuente pues no afecta tanto, porque pues esa genera la electricidad, no importa tanto. Bueno, ¿qué es la precisión? La precisión de un instrumento de medición se refiere a simplemente las diferencias de varias medidas relacionadas bajo la misma condición contra un valor preestablecido. Para comprender estos, digamos que tenemos un multímetro y una fuente de poder fija de 5 volts. Esta fuente ha sido desarrollada para tener su voltaje de salida para comprobar la precisión de los instrumentos. Bueno, aquí lo que llegamos a hacer es que la exactitud, ay, disculpe, digo, la precisión es que los instrumentos, por ejemplo, el manómetro, el taquiómetro, como había dicho, el multímetro, llega a tener esa exactitud, o sea, que su rango no sea mayor a, por ejemplo, 0.001 de diferencia, para que así, cuando tú hagas una medida, no te llegue a afectar mucho en ese cálculo, y a su vez tengas una mejor exactitud, que aquí se llegan a
bueno, ¿cómo se dice? A unir esas dos palabras que es precisión y exactitud, y que en este caso sobre todo es para casos de bueno, de herramientas, de baterías y todo eso, mientras que las actitudes eh, es bueno, es teórico práctico porque escribes y tienes que hacer bueno, tienes que hacer las mediciones, mientras que la precisión es cuánto tus instrumentos llegan a tener esa validación. Bueno, también ¿qué es el error de medición? Medir significa comparar una magnitud de valor desconocida con una magnitud de referencia de igual especie previamente elegida, que es la unidad de medida. Este inconveniente es el que los resultados de las medidas no son exactos, por lo que más cuidado que se tenga en todo el proceso de la medición es imposible que el resultado de la misma sea exacto. Surge entonces el error de medición. Se debe considerar que aún los patrones tienen error. Vamos a ver, bueno, aquí, como se lo había comentado, bueno, como se lo había comentado hace ratito, un error de medición es cuando en los bueno, en los instrumentos de medición tú llegas a medir cierta cantidad de voltaje, amperímetro, de corriente alterna o corriente directa, mientras que en los cálculos llegas a tener ese error porque no te llegó, bueno, porque te faltó, no sé, milésimas, hasta a veces bueno, una unidad, entonces eso llega a afectar tu error, que sabemos que hay una, un rango, que por ejemplo te dicen, debe de medir, seguimos con el caso de 15 voltios. Debe de darte 15 voltios con una diferencia de 0.5, 0. Más o menos. Entonces esto quiere decir que si pasas ese rango de, por ejemplo, 14.5 y de 15.5, sabemos que estás mal, que tienes un error de medición, que posiblemente te faltó poner otro cero, te faltó meter ay, disculpe, otra milésima y así, entonces llega a afectar mucho porque hay veces que estás muy seguro y ya cuando ves te fallan los cálculos y llegas a deteriorar el material y las herramientas. Bueno, también sigue ay, perdón, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de errores, que son los errores que llegan a tener la máquina. Hay veces que, por ejemplo, los motores llegan a tener cierta medida de, bueno, tienes que ponerle, por ejemplo, 15 voltios, pero hay veces que el motor ni siquiera llega a aguantarlos, entonces hay veces que los errores, hasta hay veces que en la fábrica que lo crearon, llegan a tenerlos, no simplemente es bueno, bueno, hay mitad y mitad sobre el usuario y sobre el fabricante. Puede llegar que el fabricante se haya equivocado, puede que el, el usuario se haya equivocado, haya metido a mayor voltaje, menos voltaje, llegue a romper bueno, el mecanismo y todo eso. Por eso también existen los seguros, entre comillas, que son, por ejemplo, en las prácticas ya teníamos el sensor de termo, algo así, no me acuerdo cómo se llama, que realmente nos pasó a mi compañero a mí en una práctica que le dimos demasiado voltaje o calculamos mal, que hizo que botara eso y eso lo que hace es que bueno, cierra el circuito, no llega a entrar la corriente, bueno, no llega a descomponer el mecanismo y eso también llega a ayudar mucho a las personas porque también hay errores humanos o errores de la máquina y así sucesivamente. Entonces esto llega a afectar mucho a la industria. También son factores que llegan a afectar a la ingeniería porque no tienes previstos esos gastos o la empresa ya no quiere dar fondos y así. Entonces debes tener más cuidado con eso. Entonces también llega a tener mucha pérdida en ese sentido la industria y la ingeniería porque ya es muy caro las cosas, los elementos, las refacciones simples, hay veces que
hasta tú las tienes que fabricar, pero el metal también está carísimo. Entonces, esto es todo por esta actividad número 2. Muchas gracias por ver y nos vemos en las siguientes actividades. Adiós.